la creación de nóminas no agrícolas ha subido respecto a lo que se esperaba. Bueno, se lo vamos a preguntar a Juan Enrique Cadiñanos, que me parece que ya nos acompaña. Juan Enrique, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué ha sucedido para que Wall Street se dispara? Entiendo que al final se aferra un poco a un clavo ardiendo y ha visto que el paro ha subido 2 décimas. ¿Esto es tan bueno como parece estar descontando Wall Street? Bueno, también el dato de nóminas privadas, ¿no? En este caso no agrícolas, que es verdad que esa creación, ¿no? En este caso de los 233.000 puestos hace que lógicamente eh, eh, sea mucho más alto que lo estimado y que lógicamente haga que pueda impulsar sobre todo, ¿no? al mercado privado en la economía estadounidense. Yo creo que es verdad que la tasa de desempleo es negativa y las nóminas no agrícolas también ha sido negativo, pero las nóminas privadas ha salido un dato no mejor, sino mucho mejor de la estimación que había por parte del consenso de analistas, y esto es lo que, bajo mi parecer, el mercado está tomando ahora mismo como nota positiva, que es verdad que el sesgo general no es del todo halagüeño, no es que sea especialmente positivo, pero en la parte privada, que es más ligada a la parte del consumo, es donde se está enfocando más el punto de mira, y es verdad que ese dato es especialmente positivo. Por repasar también las nóminas no agrícolas privadas de las que hablabas también, Juan Enrique, porque aquí habíamos hablado de las nóminas no agrícolas en general, que se habían situado en una creación de 261.000. Las privadas, como decías, 233.000 frente a las 200.000 que se esperaba, es decir, que queda por encima de lo esperado, pero queda también bastante por debajo del dato anterior. 319.000 era el dato del mes de septiembre, ahora está en 233.000. Por cierto, ya dejando un poquito de lado el dato de paro y el dato de empleo de Estados Unidos, que entiendo que pues, es lo que se está cotizando en el día de hoy, también quería preguntarte por unas declaraciones de Goldman Sachs que acabamos de conocer. Dice que los flujos hacia el mercado de renta variable y que el apetito al riesgo todavía tienen que convertirse en algo muchísimo más decididamente bajista. Por lo tanto, no estamos viendo todavía, según Goldman Sachs, lo peor en el mercado. ¿Qué opinas? Es verdad que lo hemos dicho por activa y por pasiva, yo creo que lo seguiremos diciendo mientras las cosas no cambien especialmente, o mientras no tengamos, ¿no? Una situación diametralmente distinta a la actual. No creo que nos hayamos encontrado en el peor escenario, no creo que hayamos visto lo peor, para nada, ni mucho menos, y que yo creo que es verdad que lo que hemos ido comentando semana tras semana, mes tras mes, que las referencias macroeconómicas, el sesgo de las referencias macroeconómicas sigue siendo positivo para el corto plazo, pero negativo para medio y largo plazo. Positivo en el sentido en el que vamos viendo datos malos, pero mejores de lo esperado, lo cual es algo positivo para el corto plazo y que puede generar cierto interés y cierto entusiasmo de cara a la renta variable, pero el dato sigue siendo negativo. El dato sigue siendo peor que las cifras anteriores, sigue siendo peor, me refiero en cuanto a años anteriores y trimestres anteriores, pero es verdad que las últimas estimaciones por parte de los analistas eran peores que el sesgo final. Por lo tanto, es algo bueno para el corto plazo, pero que en el medio plazo los mercados siguen sin tener ese clavo, ¿no? Esa columna a la que aferrarse, o ese salvavidas al que aferrarse, y que esto va a generar y va a seguir generando que en el medio, incluso en el largo plazo, los mercados van a seguir teniendo debilidad y van a seguir reflejando situaciones muy contrarias y muy negativas ante la situación actual. Por lo tanto, mientras esta siga siendo la nota concordante, mientras esta siga siendo la hoja de ruta por parte de los mercados y no haya medidas adicionales por parte del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal, la nota seguirá siendo positiva para el corto plazo y seguiremos pudiendo ver un mercado en rango, en torno a los 7.500 y los 8.500 para el IBEX 35, y en el caso del Standard & Poor's entre los 3.600 y los 4.200, y en el caso del DAX, por ejemplo, seguiremos viendo un 13.000, 13.200 hasta el entorno de los 13.600. Y mientras esto siga siendo así, el rango estará establecido, seguirá siendo muy claro, y la perspectiva del mercado seguirá siendo un mercado neutro con cierto aumento en volatilidad en momentos puntuales. Y por lo tanto, de cara a ver rupturas en niveles y a partes técnicas, lógicamente me sigo decantando por ruptura en cuanto a niveles de soporte de medio plazo, más que ruptura por resistencias. Alejándonos un poquito de Wall Street y de la Reserva Federal, Juan Enrique, también quería preguntarte por el Banco Central Europeo. Hoy hemos tenido declaraciones de Guindos y de Lagarde hablando simultáneamente
Y me quedo sobre todo con la palabra recesión y lo que dicen sobre ello tanto Lagarde como De Guindos. De Guindos ha dicho que no descarta recesión técnica. Es una de las veces que más claro le he oído hablar de recesión. Siempre decía que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, pero ahora directamente no descarta la recesión, entiendo que en el escenario base. Y por ejemplo también Lagarde hablaba en los últimos días sobre este mismo tema y decía que a pesar de que hubiera una recesión, que decía que era bastante probable, eso no iba a hacer que solo por tener esa recesión la inflación bajara, es decir, que por sí sola la recesión no iba a conseguir reducir la inflación. Esto entiendo que al final estaría sugiriendo Christine Lagarde que durante una posible recesión en Europa van a seguir subiendo los tipos de interés. Esto es lo contrario a la teoría de política monetaria y a lo que hemos visto en los últimos años, que mientras hay recesión siga habiendo subida de tipos. ¿Cómo crees que podría reaccionar el mercado a una posibilidad como esta? A ver, o sea, estoy de acuerdo con De Guindos en el sentido en el que es muy probable una recesión. No estoy de acuerdo en el punto de que es muy probable una recesión. La recesión ya nos encontramos, quiero decir, la situación es muy complicada y la situación de recesión es real. No es que sea una posibilidad o que sea un escenario muy probable o que sea algo inevitable. No, es que ya estamos en ella. Es decir, nos encontramos en una situación de recesión. Sería bueno que los gestores importantes, quiero decir, grandes gestores dentro del Banco Central Europeo y personas de importancia que tomen decisiones se den cuenta de una vez en cuanto a que la situación en la que nos encontramos sigue siendo de recesión y que ya estamos en ella. No es que vayamos en camino de ni sea un escenario probable. Y por otro lado, estoy de acuerdo con Lagarde en el sentido en el que pese a la recesión no vamos a encontrar unas medidas en cuanto a la inflación. No hace referencia a los tipos de interés directamente. Espero que haga referencia a medidas adicionales, las cuales, como seguimos diciendo y vamos a seguir diciendo hasta que no ocurra, seguimos necesitando, tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal, se necesitan medidas más allá de una modificación en base a política monetaria. Se especula mucho sobre la posibilidad de que vayamos a ver bajadas de los tipos a principios del año 2023. Se especulaba mucho sobre el primer trimestre o incluso sobre el segundo trimestre. Yo creo que es algo que no debería llegar pronto, más alejado, quiero decir, más en el segundo trimestre o incluso en el tercer trimestre. Es probable que podamos empezar a ver bajada de tipos en el escenario en el que nos encontramos, pero lo que sí que deberíamos empezar a ver ya cuanto antes y sin demora por parte del Banco Central Europeo es un paquete de medidas adicionales, que es a lo que espero que Christine Lagarde se haga referencia al respecto, y que lógicamente tanto el Banco Central como la Reserva Federal aúnen fuerzas en el sentido de vamos a paliar la situación, vamos a contraatacar en cuanto a esas medidas de estímulo fiscal y paquete de medidas que ambos necesitan. Y digo, necesitan ya, no es que necesitemos empezar a trabajar en ver cuándo vamos a poder empezar a tomar esas medidas, es que esas medidas ya llegan tarde, obviamente cuanto más tarde peor, pero es algo que necesitamos tener cuanto antes. Por lo tanto, creo que podría ir más ligado el comentario a esa situación y no tanto a los tipos de interés, sino como a medidas adicionales que se puedan tomar. Bueno, pues ha quedado muy claro, como siempre, Juan Enrique Cadiñanos, analista independiente. Muchísimas gracias y que pases buen fin de semana. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, nosotros en el día de hoy nos quedamos con ese dato de